Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Nuevamente con ustedes para traer otro pequeño estudio con el que espero aclarar algunas incoherencias y malinterpretaciones de la palabra que han llevado a muchas sectas, a muchas religiones a confundir el verdadero significado de la palabra al aceptar como propia la interpretación que otros le han dado a los textos bíblicos. Voy a ser muy directo en este tema y voy a empezar sin muchos rodeos para que nos podamos identificar sobre qué es lo que vamos a hablar en el tema de hoy. Voy a llevarles hoy un tema sobre el bautismo. La pregunta crucial es, ¿qué es el bautismo? ¿Y en qué nombre debemos bautizarnos los cristianos? Si buscamos dentro de la palabra de Dios, en su libro estrella, la Santa Biblia, y miramos en el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar absolutamente nada sobre el bautismo. Y en el Evangelio de Juan, Juan empieza su ministerio diciendo, Juan bautizaba en el desierto, en el río Jordán, y Jesús llegó, ya adulto, a bautizarse con él. No les voy a especificar mucho este punto porque simplemente les estoy dando una idea de inicio sobre el bautismo que no aparece en el Antiguo Testamento y que inicia el Nuevo Testamento con Juan. O sea que el bautismo lo instituyó prácticamente fue Juan. ¿Qué es el bautismo? Yo diría que el bautismo es el pacto, el nuevo pacto de Dios con los hombres. Entiéndase bien, el nuevo pacto de Dios con los hombres. No es de los hombres con Dios. En toda la mayoría de congregaciones hoy en día, de estas sectas de la prosperidad, te inculcan, te engañan, te aleccionan, te adoctrinan, te lavan el cerebro y te dicen que tú puedes pactar con Dios. Ven, trae tu alcancía, tu chequera y pacta con Dios. Esto es una aberración, esto es una blasfemia imperdonable. El hombre jamás podrá darse ese lujo, esa gracia de pactar con Dios. Dios pacta con los hombres. Dios es un Dios de pactos y hace pactos con los hombres. Hizo pactos con los hombres en la antigüedad, hizo pactos, promesas a los hombres en el nuevo pacto. Aclarado este pequeño punto, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el nuevo pacto de Dios con los hombres. El antiguo pacto no existió el bautismo, pero existió la circuncisión, que era el antiguo pacto de Dios con los hombres, donde los hombres aceptaban a Dios y mediante la circuncisión pues se comprometían a que todos estos niños que eran circuncidados se entregaban directamente a Dios y a su ministerio. En el nuevo pacto, cuando nosotros aceptamos el bautismo, cuando se nos bautiza, nos bautizamos, estamos aceptando, estamos firmando ese pacto que Dios hace con nosotros mediante el agua y el espíritu. En la tradición y en muchas religiones existe el bautismo de días. Yo digo bautismo de días porque cuando nacía la criaturita, a los 4, 5, 6 días o los 8, 10 días, dependiendo la urgencia que tuviera, si nacía muy alentadito el niño y la mujer no quedaba muy delicada, se corría inmediatamente a bautizar a la criatura, hacerla bautizar. Y entiendan esta palabra. Se llevaba por los padres a bautizar al niño. En el camino se encontraban al compadre del papá, al vecino, que les iba a servir de testigo y le dice, compadre, camine, nos sirve de testigo que vamos a bautizar la criatura. Y al compadre le decía, por supuesto que sí.
y al niño lo llevaban, lo bautizaban, le ponían por nombre Circasio, porque al compadre le pareció que ese nombre era muy bonito, a pesar de que él tuvo como 10 hijos y nunca le colocó ese nombre a los de ellos. Pero los padres igual estaban felices, estaban gozosos de que esa criatura hubiera llegado a su hogar y estaban cumpliendo con un rito, con una tradición que era bautizarlo. Le daban un nombre que el niño no eligió y de una vez lo comprometían con un rito y una religión que él tampoco había elegido. Ya de adulto, obviamente, que este niño tendría la capacidad, tendría la libertad de elegir qué es lo que realmente le gusta y elegir si cambiar o no cambiar pues este atropello a su libertad, que era colocarle un nombre que él no eligió y someterlo a una religión que él tampoco eligió. ¿Por qué se bautizaban los niños cuando estaban pequeñitos? Por el temor que infundía la religión para que los padres lo bautizaran rápido, de que si el niño se moría, se iba sin bautizar, si se moría sin bautizar, se iba para el limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo no existe el limbo no existe en este libro. Aquí no encuentras tú el limbo. O sea que el limbo no es instituido por Dios, instituido por la religión, el limbo. Una especie de coco como el que nos infundieron a nosotros cuando estábamos pequeños para infundirnos miedo. Nos llevaba al coco, nos cargaba al coco, si no obedecíamos, nos llevaba al coco si salíamos de noche, nos llevaba el coco si decíamos mentiras, etcétera, 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 porque al ser humano siempre lo han dominado con el miedo. Desde pequeño y luego ahora de adultos, pues ya no es cuestión solo de la religión, sino de los mismos gobiernos, de infundirnos miedo, de mantenernos aterrorizados con todos los problemas que hay fuera y dentro del país. Inclusive ahora lo hacen con fuera, dentro y fuera de lo que es de la tierra, unos miedos y unos peligros que no existen, pero que nos mantienen aterrorizados para que nosotros seamos más fáciles de manipular. ¿Existe el limbo? No. ¿Se iban los niños para alguna parte si se morían sin bautizar? Jamás. En su palabra nos dice Jesús en Mateo 19:14, se lo leo. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús dice: dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si un niño llega, es un angelito que llega a este mundo. Y si pequeñito se devuelve, se muere por X o Y circunstancia, pues sigue siendo ese mismo ángel y regresa al cielo de donde vino. No se puede ir para otro lugar. Sería el Dios más injusto de todos los dioses que puedan existir. Si una criatura que acaba de nacer llegó de una vez condenada y dice para quién sabe dónde, porque su papá o su mamá no lo llevaron a que lo sometieran a un rito. Decimos entonces que el bautismo es ese pacto que Dios hace con nosotros mediante el cual nosotros bajamos a las aguas. Muchas veces hacemos una inmersión completa para ser bautizados y aceptamos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Redentor y como el Consolador que se va a quedar acompañándonos aquí hasta el fin de nuestros días. Dice Juan que todos los judíos y todos aquellos que se venían a bautizar primero confesaban sus pecados y luego descendían al agua y eran bautizados por Juan. O sea, no es algo tan insignificante como parece, que simplemente pequeñito le echo el agua y te llamarás tal y quedas bautizado y listo. No. Mire, mi querido hermano, la salvación es un asunto personal. La salvación es de cada uno de nosotros.
que porque nuestro papá y nuestra mamá, y que porque fulanito, menganito decidieron por nosotros, y pues nosotros lo aceptamos y lo seguimos aceptando porque es que mi papá me da pesar, mi papá es tan bueno y su papá también se lo enseñó, y el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo y hasta no sé cuántas generaciones que te acuerdes, pues fueron ellos los que trajeron aceptaron este rito, esta tradición y la siguen guardando. Por respeto a papá y a mamá, nosotros aceptamos el cuento y seguimos en ese gran error. Pero con esa aceptación callada, sincera y un poco egoísta, nos estamos condenando nosotros a renunciar a las gracias y las bondades de Dios. Nuestra salvación es un asunto personal. Si mi papá no quiere aceptar, si mi papá no cambia, si mi mamá no cambia, si mi esposa, mi esposo no cambia, pues yo tengo que llegar a cambiar. Ahí es donde se aplica esa palabra que pronunció Jesús, que si el que ame más a padre o madre o a su esposa o esposo en esta tierra, a mí no me ama. ¿La entiendes ahora? Claro, yo amo tanto a mi papá y amo tanto a mi mamá, que si ellos están errados, pues como los quiero tanto, yo los sigo, no trato de convencerlos porque jamás voy a poder. Ellos son mi papá y mi mamá, ¿cómo lo voy? Ni siquiera lo voy a intentar. ¿Por qué no? Pero ellos van a seguir en su error y entonces yo voy a seguir con el mismo error de ellos por empezar a contradecirlos. Ojo, mi querido hermano. El antiguo pacto, la circuncisión, se llamó el bautismo de carne y sangre, porque era un pacto de carne y sangre, porque se circuncidaba parte, el prepucio de los niños recién nacidos, había sangre y era un pacto que se hacía con el Dios del Antiguo Testamento. No te digo que con Dios, te digo que con el Dios del Antiguo Testamento. Después te explico por qué te lo menciono de esa forma. Y nuestro pacto ahora con Jesús, en el nuevo pacto, es un pacto de agua, del agua y del Espíritu. En Juan 3, me voy al Evangelio de Juan, capítulo 3. Te voy a esta Biblia. Tiene unas hojas sumamente delicadas, muy delgaditas. Juan 3. Quiero confirmarte una cosa que me demoro un poco a ratos para reiniciar la palabra y para ubicar algunos textos, porque lo hago con sumo cuidado, con suma delicadeza y tomándome mi tiempo. Yo no edito mis videos. Hay videos que tú ves que son son muy versátiles, muy ágiles y todo, porque son editados. Yo no los edito, yo me tomo mi tiempo, aquí en la sala de mi casa, te quiero llevar una enseñanza, no soy un profesional para esto, simplemente quiero darte una información, quiero compartir contigo una enseñanza y lo hago de la forma más sencilla y humilde que yo sé. Hacer un video con una cámara tal y cual sale, con los errores, con todos los problemas que tengan, con los ruidos externos que puedan haber, y así te lo subo al internet. Te pido disculpas por eso. En Juan, capítulos 3, versículos de 3 al 5, le dice Jesús a los apóstoles. Jesús respondió y dijo: de cierto os digo, Juan 3, versículos 3 al 5. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo, el bautismo en el pacto, el nuevo pacto con Jesús, es nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿quién era Nicodemo? Era uno de los altos en la sinagoga, un instruido, un maestro de la palabra. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escúchelo, mi querido amigo.
Esta es la palabra de Dios, se la estoy leyendo en un libro que se llama la Santa Biblia. Yo no estoy leyendo un libro diferente. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contestó, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis ni las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo era un gran maestro en Israel, muy seguramente que muy versado en la palabra, para predicar allí en las sinagogas. Sin embargo pregunta, nacer de nuevo, ¿tiene un hombre viejo morir y volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no, tiene que morir al viejo hombre, tenemos que morir al viejo hombre que hemos sido. Por eso cuando el bautismo, tenemos que ser conscientes de estar en nuestros 5 sentidos, en nuestros cabales, saber qué es lo que vamos a decir, saber qué es lo que vamos a prometer, porque cuando bajamos a las aguas nos van a bautizar y vamos a aceptar al Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por nuestra propia voluntad, por convicción, por fe, no porque nos lo hayan impuesto, ni por tradición. Tiene que ser una decisión libre y voluntaria, tomada por una persona que decidió nacer de nuevo, que decide seguir el camino correcto, el que te dice la palabra, porque si tu religión, mi querido hermano, sale de este libro, la Biblia, tienes que cumplir la palabra que está escrita en ese libro. Si tu religión, si tú crees lo que habla Dios en este libro, tienes que creerle a Dios, porque ser cristiano no es creer en Cristo. Que es que yo soy cristiano porque yo creo en Cristo. El diablo también cree en Él y lo conoce. Y eso no lo hace cristiano. Yo soy cristiano porque conocí a Cristo, me enamoré de Él, me enamoré de su palabra, sigo a Cristo y trato por todos los medios a mi alcance de seguir su palabra, de seguir sus enseñanzas. A veces es complicado por nuestra condición humana, pero tenemos que intentarlo todos los días. Para eso está ahí, dispuesto a perdonarnos cada que le pidamos perdón, por nuestras fallas, por nuestras culpas, por nuestras debilidades, por todo lo que pueda apartarnos por momentos de su camino. Pero no podemos alejarnos. Oh, mi querido amigo. Dice la palabra, en el mismo capítulo Juan, te lo leo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan capítulo 1. No era él la luz, dice la palabra que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice la palabra que el mundo no le conoció. No dice la palabra que el mundo no le conocía. El mundo no le conoció. Porque a Jesús lo vieron, pero nadie lo conoció.
nadie lo aceptó, nadie le creyó, nadie cumplió su palabra, ni sus hermanos, absolutamente nadie. Lo abandonaron. Sus discípulos, sus más llegados, que lo vieron resucitar muertos, hacer andar paralíticos, sanar cojos, sanar mancos, hacer hablar a los mudos, hacer escuchar a los sordos, hacer ver a los ciegos. Alimentó multitudes con 5 panes y 2 peces, 5,000 dice la palabra. Y comieron y se saciaron y recolectaron con las horas 12 cestas repletas. Y sin embargo estos no le creyeron. Le creyeron que era como una especie de mago que hacía magia y que si se tomaba el poder, pues que ellos iban a estar ahí muy seguramente participando de su gobierno. Pero nunca le creyeron que fuera verdaderamente ese Dios, ese Salvador que ha venido a este mundo a poner su vida para darnos la oportunidad de llegar al Padre, de ser salvos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y dice, y con peor aún, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que queden en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Y Jesús bajó al Jordán, bajó a las aguas, y Juan lo bautizó. ¿En qué nombre lo bautizó? ¿En qué nombre se bautizó Jesús? Ustedes dirán, ¿y en qué nombre se bautizaban anteriormente los profetas y toda esta gente, la gente que creía en Dios? Jesús se bautizó en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Era el único conocido que en ese momento. El único nombre era el nombre del Padre, el nombre de Dios, Yahweh, Yahvé, Jehová, Adonai, el gran yo soy. De ahí vamos a seguir viendo en el transcurso de este estudio, en el transcurso de la palabra, con versículos y capítulos, te voy a decir cómo se fue desarrollando todo esto. En el versículo del mismo capítulo 1 en Juan 1:29 dice la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a él, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, a Juan me enviaron a bautizar con agua, él fue el que trajo el bautismo con agua. Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Juan vino a bautizar con agua y Jesús vino a bautizar con el Espíritu Santo. Para que tú puedas nacer de nuevo y puedas entrar al reino de los cielos, tienes que hacerte bautizar en el agua, con el agua y en el Espíritu. ¿Cómo funciona eso? Bautizándote. Bajando a las aguas, bajando a la pila bautismal. Aceptar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Abrir tu corazón y recibirlos sacramentalmente para que formen parte de tu ser y tú formes parte de la gloria de Dios. ¿Cuántas clases de bautismos hay? Como ustedes muy bien saben, la religión se ha dividido en
no, en 1000 ramales. Lo que enseña este libro ha sido tergiversado, manipulado, plagiado. Podría utilizar 1000 sinónimos para decir todas las cosas que han hecho con la palabra que hay en este libro. Y aparte de eso, de las religiones que se han formado acá, los católicos, los cristianos, los evangélicos, los adventistas, los mormones, los testigos, los X, Y y Z. Y mil más sectas que nacen cada día porque cada quien se inventa algo, un pedacito, para poder registrar una religión, para poder registrar una iglesia. Tú no puedes ir a un registro así, vengo a registrar una religión, me voy a llamar testigo de Jehová porque ya existe. Me voy a registrar los cristianos porque ya existe. No, tienes que inventarte un nombre diferente. Entonces nace tu congregación, nace tu secta, y así como te inventas un nombre todo extraño y raro, empiezas a dar una palabra extraña y rara, un juego extraño, con el que vas a adoctrinar muy seguramente a tus más cercanos, a tus familiares y amigos, y estos con el tiempo te van llevando a sus otros amigos y a sus otros vecinos que van convenciendo de que lo que tú les hablas es toda la verdad y que únicamente tu congregación allí pequeñita de 100 o 200 personas está la verdad, que es la única doctrina sana que existe y que eres con ese poquito los únicos que se van a salvar. Es tu elección, mi querido amigo. Pero aquí estamos nosotros, los loquitos, los blasfemos, llevándote una enseñanza, tú dirás que un poco diferente, pero sustentada con la santa palabra de Dios. ¿Cuántos bautismos existen entonces? Existe el bautismo por los muertos. Hay sectas que se bautizan por los muertos, entre ellas los mormones. Hay sectas como pentecostales como los Jesús solos, que se bautizan única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Y existen el resto de congregaciones que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está en la palabra, aunque a veces no entienden qué significa el bautismo en el nombre de las tres personas. Yo se los voy a explicar hoy. Primero que todo quiero traerle una enseñanza. A los mormones son una religión muy grande, una secta muy grande, son casi 8 millones de personas, más de 8 millones de personas creo, inclusive en solo Estados Unidos. Y ellos que utilizan un libro como este que dicen que es la Biblia, pero la Biblia la cargan para mostrar, pero cuando tú te pones a escucharlos, te la cambian y por encima te ponen otra que se llama el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo, otro testamento de Jesucristo. O sea, para ellos Jesús ya volvió, llegó a Estados Unidos, a la potencia del norte, le llegó a alguien allí privadamente y le dio su palabra y le dijo, monte una nueva religión y traduzca la Biblia de otra manera y salga a predicar. Y tiene muchos seguidores. Igual le pasó a los testigos de Jehová. Mi consejo hoy es para los Jesús solos, una congregación que yo amo porque pertenecí algún día a esta iglesia de los Jesús solos, me bauticé inclusive en el nombre de Jesús, en el río Jordán, bajé a las aguas del Jordán, pero cuando salí de las aguas salí transformado. Como que Dios no estuvo muy de acuerdo con que teniendo el bautismo verdadero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no confirmado por mi propia y santa voluntad, pero lo tenía que aceptarlo a Él directamente. Entonces empezó Dios a mostrarme un montón de realidades que inclusive me apartaron de esa congregación. Quiero darle un consejo a mis amigos Jesús solos.
para eso los voy a llevar a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. ¿Qué dice la palabra en Hechos para los testigos de Jehová, para los pentecostales que se bautizan únicamente en el nombre de Jesús? En Hechos 8, 14, 17. Dice la palabra: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los cuales oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. ¿Qué sucedió? En Samaria, por la predicación de la palabra de los discípulos de Jesús, muchas personas se convirtieron a Jesús. Muchos. Cuando los apóstoles oyeron que todas estas personas se habían convertido a Jesús, enviaron allí a Pedro y a Juan, que fueran a mirar a ver qué estaba pasando. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, tuvieron que orar por los discípulos e imponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos. ¿Por qué no había descendido sobre ellos? Porque únicamente tenían el bautismo de Jesús. Mi hermano, abra la mente. Les repito, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tenían que ser bautizados en el nombre del Espíritu Santo para que pudieran recibir la unción del Espíritu. Entonces les imponían las manos, oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Mi querido hermano, cuando tú te bautizas únicamente en el nombre de Jesús, están sucediendo dos cosas muy graves que yo te las voy a comentar en este momento. ¿Cuál es el...? Hago una pequeña pausa para darte el tercer bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, 20 te voy a llevar a la palabra. Mateo 28, 19, 20. 29, 20. Mateo 28, 19, 20. Discúlpeme que me confundo voltear estas horas y me mareo. Dice Jesús, cuando fue a ascender a los cielos y se despidió de este mundo, les dijo a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ascendió a los cielos para poder volver como el Espíritu, que es como el Consolador, para estar en nosotros. Porque Jesús no vino a padecer a este mundo, morir y luego irse y dejarnos en manos del diablo para que nos sacudiera y hiciera con nosotros lo que se le viniera la bendita gana. Jesús se quedó con nosotros. Jesús volvió espiritualmente. ¿Que dónde está?
Jesús está con todos aquellos que lo recibimos sacramentalmente en el bautismo en nuestro corazón. ¿Por qué el bautismo en el nombre del Padre? Porque debemos bautizarnos en el nombre del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona porque la palabra dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. Y Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, Felipe le dice, muéstranos al Padre y te creeremos, porque estos no le creían a Jesús por más milagros que hizo. Muéstranos al Padre y te creemos. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, si no me conocéis. No lo conocieron. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Yo salí del Padre y vuelvo al Padre. No vuelvo con el Padre, vuelvo al Padre. ¿Por qué el bautismo en el nombre del Padre? Porque si no nos bautizamos en el nombre del Padre, no somos aceptados, adoptados como hijos. Al no aceptar a Dios como Padre, no recibimos la adopción como hijos. Recibimos al Padre y nos hacemos hijos de Dios, adoptados. ¿Por qué el bautismo en el nombre de Jesús? Para tener redención de pecados. Cuando nos bautizamos y confesamos a Jesús como nuestro suficiente Salvador personal, como nuestro Redentor, tenemos perdón de pecados. Y cuando nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, aceptamos al Espíritu Santo, le recibimos la unción del Espíritu, aceptamos al Consolador que vino a nosotros. Jesús lo dijo en su palabra, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, primero un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. ¿Quiénes lo verán? El mundo me verá, pero vosotros me veréis, porque yo moro en vosotros y vosotros en mí. Y Jesús lo dice aquí en su palabra, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos podemos bautizar únicamente nos podemos bautizar en el nombre de Jesús, tenemos perdón de pecados, pero estás excluido del plan de Dios. No te vas a condenar, pero estás excluido del plan de Dios, porque no fuiste adoptado como hijo, no aceptaste a Dios como Padre. No vas a tener dones espirituales, no vas a recibir los dones espirituales, la gracia del Espíritu. No vas a tener a Dios en tu corazón, morando en tu corazón, porque no aceptaste a Jesús, al Espíritu, en el bautismo. ¿Qué bautismo tenían los discípulos de Jesús? Y hay aquí un misterio que yo voy a revelarles en este video. Todos los discípulos de Jesús tenían el bautismo en el nombre del Padre, el bautismo de Juan. ¿A qué hora se bautizaron en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo? Se los voy a decir. Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Escuchen esta palabra, versículo 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Esto es un misterio que le está siendo develado a usted, mi querido amigo. Porque todo el mundo nos dice que la última cena y esta
esta actuación de Jesús fuera para demostrarnos lo humilde que deberíamos ser, lo humilde y lo manso que era Él para lavarle las pecuecas a todos los discípulos. Olvídese. Para enseñarnos humildad. Yo se lo voy a demostrar que no. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No lo entendió. Pedro nunca lo entendió. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita no lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Escuchen esta palabra. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Nosotros en nuestro mediano entendimiento creemos que Jesús, para demostrar humildad, lo humilde que Él era y para enseñarle a los discípulos que entre ellos estuvieran lavando los pies, les lavó los pies a todos. Mire, si esto hubiera sido una enseñanza para eso, con que se los hubiera lavado 2 o 3, y les digo, ¿ven lo que estoy haciendo? Ustedes también tienen que hacerlo, porque tienen que ser humildes. De cierto, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con este ejemplo que Jesús hubiera dado, con lavarse los pies a 2 o 3, había tenido. Los otros, vengan, terminen de lavarse y que se lo hubieran lavado de una vez a Jesús, porque Él les está diciendo, ustedes también deben hacerlo. Mire, mi querido hermano, lo que hizo Jesús en este momento fue bautizar a sus discípulos en su nombre, porque iba a ser entregado. Él sabía que ya se le había llegado la hora. Los bautizó en su nombre, en el nombre de Jesús. No lo pronunció porque Él era Jesús, pero muy seguramente que cuando ellos metieron los pies a la containa con el agua, que Jesús se los mojó, los bautizó, los secó, por eso se lo hizo a todos. Cuando Pedro dijo, no me lavarás los pies, dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ah, no, pues entonces él lave todo el cuerpo, ¿no? El que está limpio no necesita lavarse todo el cuerpo, sino las manos o los pies. Ellos ya tenían el bautismo de Juan, no necesitaban sino el bautismo de Jesús. Ahora, Juan 20, 22 al 23. Les faltaba el bautismo en el Espíritu Santo. Y también Jesús los bautizó en el Espíritu Santo. Juan 20, 21, 22, 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, recibidlo. A quienes les perdonares, les remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que no estaba con ellos, cuando Jesús vino, le dijeron, este es otro cuento. Tomás se quedó sin la bendición del Espíritu Santo. No estaba y no creyó. Aunque más adelante dice que después estaban otra vez todos reunidos, estaba Tomás, y Jesús le dijo, ven para acá, Tomás. Se quedó en ese momento. Pero fueron bautizados en nombre del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo como bautismo, pero no lo habían recibido sacramentalmente para hallarlo, porque Jesús todavía no era un espíritu. Jesús era el Hijo, Jesús era un ser humano todavía. Luego, en Hechos, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8.
Ustedes lo conocen. Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber, capítulos Juan 1, 6, 7, 8. Juan 1, les leo desde el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hechos 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los recibirían nuevamente porque ya lo habían recibido. Jesús ya les había soplado. Los bautizó simbólicamente con el Espíritu Santo para que tuvieran unción, para que tuvieran poder. Pero faltaba el verdadero bautismo del Espíritu Santo porque Jesús todavía no se había ido. Todavía estaba en carne. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dio, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos, capítulo 2, del versículo 1 en adelante dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les decía que hablasen. Esto se llama el gran Pentecostés. Cuando los apóstoles estaban reunidos allí en Jerusalén, en el Pentecostés estaban unánimes juntos, dice la palabra, se les aparecieron lenguas como de fuego y fueron llenos e inundados del Espíritu Santo, rebautizados en el nombre del Espíritu Santo, porque ya Jesús en su parte humana había ido y había vuelto como el Consolador, como el Espíritu que nos guardaría hasta el fin de los tiempos. Mi querido hermano, te he llevado una enseñanza que nadie jamás, creo, te la ha dado en ninguna iglesia, ni ningún literato, ni ningún escatólogo, ni ninguno de estos pseudopastores y apóstoles y profetas que hay por ahí en el mundo predicando un montón de cosas, te las han dado, porque no las conocen. En el nombre glorioso de mi Señor Jesús, te he dado esta enseñanza hoy para que la pongas en tu corazón, medites en ella y le pidas a Dios que te siga dando discernimiento para que sigas madurando y creciendo en su gracia. Que Dios te bendiga y te espero en un próximo video interesante, revelando otros cuantos misterios para que tenga más facilidad de escucharlos y de verlos. Tienes que ver mis videos, se te haría más fácil si le das like a mis videos y te suscribes a este canal para que cuando salga el video pues te avisen más rápido que he hecho otro. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.